Mi mujer fue quien me entregó a migración para que me deportaran, y lo más triste de todo es que mis propios hijos la apoyaron. Esa traición me dolió más que cualquier cosa que haya vivido en este país. Mi nombre es Ramiro Hernández Ortega, tengo 66 años y soy originario de los Altos de Jalisco, México. Pasé más de 25 años trabajando en Chicago, dejando el alma en cada jornada para levantar una familia, para que mis hijos tuvieran lo que yo nunca tuve. Pero todo ese esfuerzo, todo ese sudor, terminó en nada. Fui traicionado por la persona que debía cuidarme, mi esposa Leticia, y por mis propios hijos Emilio y Paola. Lo que me hicieron no se lo deseo a nadie. Aquel día lo tengo grabado como si hubiera pasado ayer. Era una mañana cualquiera. Estaba sentado en la mesa de la cocina, revisando unos papeles del trabajo, tranquilo, con mi café en la mano, cuando de repente tocaron fuerte la puerta. Pensé que era algún vecino o un compañero de la obra, pero al abrir me encontré con 2 agentes de migración, con uniforme, cara seria y un documento en la mano. «Señor Ramiro Hernández, venimos por usted», dijeron sin rodeos. Me quedé helado. No entendía nada. Sí, no tenía papeles, completos, pero nunca había hecho daño a nadie. Mi vida era simple: trabajar, ahorrar y regresar a casa. No tenía antecedentes, ni multas, ni problemas con la ley. Lo único que hacía era levantar paredes y techos para otros. Pero ahí estaban, listos para esposarme como si fuera un delincuente. Lo peor no fue ver las esposas ni escuchar las palabras frías de los agentes. Lo peor fue girar la cabeza y verla a ella, a Leticia, parada detrás de ellos, con los brazos cruzados y una expresión que jamás olvidaré. No era de miedo ni de sorpresa, era de satisfacción, como si por fin estuviera viendo cumplido algo que había planeado por mucho tiempo. Esa mirada me dolió más que el metal en mis muñecas. Los vecinos salieron de sus casas. Algunos miraban con curiosidad, otros cuchicheaban. Escuché a una señora decir: «Ahí se llevan a don Ramiro». Yo quería gritar que todo era un error, que no había hecho nada, pero el coraje me apretaba la garganta. Las palabras no me salían, y justo cuando pensaba que no podía doler más, escuché la voz de mi hija Paola, fría como un cuchillo. «Qué bueno que se lo lleven, así ya no estorba». Sentí que el alma se me partía. Yo la había cuidado desde que era una bebé. La llevaba al parque, le compraba sus juguetes, trabajaba turnos dobles para pagar su escuela. Y ahora me trataba como si fuera basura. Vi a Emilio, mi hijo, parado junto a su madre, tomando las llaves de mi camioneta como si ya fueran suyas. No dijo nada, pero esa sonrisa de lado fue suficiente. Ahí supe que también estaba de su lado. Mientras los agentes me subían a la camioneta, miré mi casa, la misma que había levantado con mis manos. En ese momento entendí que ya no era mía. La traición venía de dentro, de mi propio hogar. Porque uno puede aguantar que un extraño lo ataque, pero cuando es tu familia quien te entrega, eso te destruye por dentro. El camino hasta la estación de migración se me hizo eterno. Iba mirando por la ventana, con las manos esposadas y la mente llena de recuerdos. Pensaba en mis primeros días en Chicago, cuando dormía en un colchón viejo, compartiendo cuarto con otros paisanos. Recordaba cómo trabajaba desde el amanecer hasta que caía la noche, aguantando frío en invierno y calor en verano, todo por darles una vida mejor a ellos. Y ahora eran ellos mismos quienes me estaban arrancando lo poco que me quedaba. Al llegar a la oficina de migración me sentaron en una silla dura, me tomaron fotos, huellas, me revisaron como si fuera un criminal. Yo no decía nada, solo pensaba: ¿cómo pudo hacerlo Leticia? ¿Qué tanto odio tenía guardado para entregarme así? Recordé las veces que le compré cosas, que la defendí cuando hablaban mal de ella, que trabajé enfermo solo para que no le faltara nada. Y ahora me pagaba vendiéndome. En el pasillo la vi hablando con uno de los agentes. Señalaba hacia donde yo estaba. No se veía nerviosa ni arrepentida. Al contrario, parecía tranquila, casi aliviada. Esa imagen me quedó grabada. No era un malentendido ni un error. Era una traición planeada,
fría, sin compasión. Me había entregado como si fuera un estorbo. Esa noche, encerrado en una celda con otros hombres, me quedé en silencio. Algunos lloraban, otros gritaban su inocencia. Yo solo miraba al suelo, sin poder creer que mi vida se redujera a eso. Recordaba las risas de mis hijos, los cumpleaños, los días de trabajo, todo, y me preguntaba cómo llegué a ese punto. Pero entre todo ese dolor, algo empezó a crecer dentro de mí. No era resignación, era coraje, un fuego que me decía, esto no se va a quedar así. Me habían quitado todo, pero no las ganas de pelear. Esa noche, con los ojos cerrados y las manos temblando, hice una promesa. No sabía cómo ni cuándo, pero algún día iba a recuperar lo que era mío. Iba a limpiar mi nombre. Iba a demostrarles que el hombre que entregaron como un criminal era mucho más fuerte que todos ellos juntos. Esa fue la noche en que Ramiro Hernández, el hombre callado que solo trabajaba, murió. Y nació otro, uno que no iba a dejar que la traición lo enterrara. Uno que juró que la justicia, tarde o temprano, llegaría. Cuando me deportaron, sentí que me arrancaban no solo del país, sino también de la vida que había construido con tanto esfuerzo. Pero para entender cómo llegué a ese punto, hay que volver atrás, a los años en que todo parecía marchar bien, cuando todavía creía que mi familia era unida y que mi esposa me amaba de verdad. Llegué a Chicago con apenas 20 años y una maleta vieja. No conocía a nadie. Dormía en un colchón tirado en el suelo de un cuarto que compartía con 3 paisanos. Me levantaba antes del amanecer para ir a limpiar restaurantes o ayudar en obras de construcción. Era duro, pero no me quejaba. Yo sabía que en este país nadie te regala nada. Trabajaba en lo que saliera, aguantando frío en invierno y calor en verano, comiendo pan con frijoles y soñando con poder mandar dinero a mis padres en Jalisco. Con el tiempo, las cosas empezaron a mejorar. Conseguí trabajo fijo en una compañía de construcción y poco a poco, con esfuerzo, fui ahorrando. Un amigo me presentó a Leticia, una mujer morena de sonrisa dulce que decía estar sola en ese país. Me contó que también era de México, que había sufrido mucho, que soñaba con formar una familia. Me conmovió su historia y me enamoré sin pensar. Nos casamos al año de conocernos. Yo creía que al fin Dios me estaba premiando por tanto sacrificio. Le compré ropa, la llevé a conocer lugares, la presenté orgulloso como mi esposa. Con el tiempo, tuvimos a nuestros 2 hijos, Emilio y Paola. Yo me desvivía por ellos. Trabajaba turnos dobles para pagarles buena escuela, ropa nueva, juguetes. No quería que pasaran lo que yo pasé de niño. Por muchos años pensé que era feliz. Leticia parecía buena mujer, cariñosa, atenta. Pero con el tiempo, su mirada cambió. Empezó a hablarme con desprecio, a decirme que yo no encajaba, que hablaba inglés como campesino. Me lo decía riendo, pero había veneno en sus palabras. Yo me callaba porque la amaba y porque no quería pelear frente a mis hijos. El primer golpe al alma me lo dio una noche cualquiera. Yo llegué cansado de la obra, con las botas llenas de lodo y las manos partidas del cemento. Entré a casa con ilusión de cenar con mi familia, pero apenas crucé la puerta, Leticia frunció la cara y dijo: «Tus botas apestosas de rancho ya no caben aquí, Ramiro. Esto no es tu pueblito». Me quedé mudo. No era solo lo que dijo, sino la forma, como si se avergonzara de mí. Emilio, que ya era adolescente, soltó una risita burlona y dijo: «Sí, papá, mejor te cambias antes de entrar. Das pena». Y Paola remató riendo: «Ay, mamá, dile que se bañe antes de sentarse». Aquella noche me encerré en el cuarto y lloré en silencio. Pensé en todo lo que había hecho por ellos, en los años sin descanso, en las navidades que trabajé solo para que tuvieran regalos. Y aún así me trataban como si fuera un estorbo. Los meses pasaron y el desprecio se volvió costumbre. Leticia comenzó a avergonzarse de mí en público. Una tarde organizó una reunión con unas amigas y delante de todas me humilló. «No le hagan mucho caso», dijo riendo.
Él apenas entiende inglés. Aquí está porque trabaja, pero no porque encaje. Todas se rieron. Yo sentí que la tierra me tragaba. Emilio y Paola también se burlaron. Esa fue la primera vez que sentí que ya no tenía familia, que estaba solo en mi propia casa. Yo seguía aguantando, creyendo que con el tiempo las cosas mejorarían. Pero lo que vino fue peor. Leticia empezó a decirles a los niños que yo no servía para nada, que algún día me deportarían, que todo lo que teníamos era gracias a ella. Poco a poco, los fue poniendo en mi contra. Emilio empezó a negarme frente a sus amigos. Una vez lo fui a ver al trabajo orgulloso, y cuando lo saludé dijo en inglés, "I don't know him, he just works for us". No entendí todo, pero sí lo suficiente. Me negó como si yo fuera un desconocido. Paola tampoco se quedó atrás. Cuando le pedí ayuda para llenar un formulario en inglés, me dijo entre risas, "¿Para qué quieres entender si de todos modos te van a regresar a México?". Esas palabras fueron como una puñalada. No sabía que estaba escuchando una profecía que pronto se cumpliría. El ambiente en casa se volvió insoportable. Leticia ya no me hablaba con cariño. Empezó a cambiar las cuentas del banco, a esconder documentos, a hacerme sentir como un intruso. Una tarde regresé del trabajo y encontré mis cosas metidas en bolsas de basura en la cochera. Mis herramientas, mis botas, las fotos de mis padres, todo mezclado como si fuera desecho. Cuando le reclamé, solo dijo, "Esa casa es mía. Tus porquerías no caben aquí". Ahí supe que algo más oscuro se estaba cocinando. Un día, llegaron a la casa unos agentes de migración diciendo que había denuncias de un ilegal viviendo ahí. Leticia fingió sorpresa, pero tenía una sonrisa escondida. Esa fue la primera señal de que planeaba entregarme. Yo trataba de convencerme de que no podía ser capaz de algo tan bajo, pero cada día su actitud confirmaba lo contrario. Me humillaba, me ignoraba y, lo peor, metía a mis hijos en su odio. Esa fue mi vida durante los últimos meses en Estados Unidos. Vivir en mi casa sintiéndome como un extraño, viendo cómo la mujer que amaba preparaba el golpe que me derrumbaría. El día que mi vida se vino abajo, empezó como cualquiera. Era un martes fresco, y yo trabajaba en una bodega de materiales en las afueras de Chicago. Desde temprano, cargaba costales de cemento y movía tablas. Estaba cansado pero acostumbrado. A mis 66 años el cuerpo me dolía, sí, pero el trabajo era lo único que me mantenía de pie. Nunca imaginé que esa jornada sería la última que haría en suelo americano. Eran las 10 de la mañana, cuando llegaron 2 camionetas blancas. No eran las de entrega, eran de migración. Apenas bajaron los agentes, supe que era por mí. Dijeron mi nombre fuerte, ¿Ramiro Hernández Ortega? Sentí que se me doblaban las piernas. Intenté hablar, explicar que yo no había hecho nada malo, que solo trabajaba, pero no me dieron tiempo. Me esposaron ahí mismo, frente a todos mis compañeros. Sentí las miradas de lástima, de miedo y alguna de burla. Era como si todo el sacrificio de 25 años se esfumara en un segundo. Mientras me subían a la camioneta, vi algo que me heló el alma. A lo lejos, estacionado, estaba el carro negro de Leticia. Bajó tranquila, sin apuro. Mis hijos venían con ella. Emilio, con una sonrisa soberbia, levantó en la mano las llaves de mi camioneta. Las movió en el aire como si fueran un trofeo. Paola, cruzada de brazos, dijo con voz seca, «Por fin». Yo los miré uno a uno y sentí que el corazón se me rompía. No podía creer que celebraran mi desgracia. Y Leticia, con esa cara fría que ya conocía, se acercó y me dijo bajito, sin titubear, «Ya se acabó, Ramiro. Todo lo que hiciste ahora es mío». Esa frase me atravesó como un cuchillo. No gritó, no me insultó. Lo dijo con una calma cruel. Fue en ese momento cuando entendí que todo había sido planeado. Ella había movido cada pieza hasta dejarme sin salida. El viaje hacia la estación fue eterno. Los agentes hablaban entre ellos, pero yo no escuchaba nada. En mi mente solo estaban las imágenes de Leticia y mis hijos riéndose. Me repetía una y otra vez, ¿por qué?
¿Por qué ellos? ¿Qué les hice? Solo trabajé, solo di todo. Cuando llegamos me encerraron en una celda fría, me tomaron huellas, me revisaron, me quitaron mis pertenencias. Me senté en una esquina mirando al suelo. No tenía fuerzas ni para llorar. Sentía que el alma se me había salido del cuerpo. Pasaron los días. Me interrogaban, me hacían firmar papeles que no entendía bien. Yo solo pensaba en mi familia, en cómo estaría mi casa, en si Leticia ya estaría disfrutando de todo lo que construí. Y cada vez que pensaba en eso, me hervía la sangre. A las pocas semanas me subieron a un avión rumbo a Guadalajara. Me dieron una bolsa transparente con mis cosas. Una camisa, un pantalón, unos papeles, nada más. Ni siquiera me dejaron pasar por mi casa. Salí de Estados Unidos como si fuera un delincuente, después de más de 2 décadas de trabajo honrado. Cuando el avión aterrizó y sentí el aire caliente de mi tierra, me vino un sentimiento amargo. No era alegría por volver, era tristeza. Miraba a mi alrededor y veía familias abrazándose, hijos recibiendo a sus padres deportados con lágrimas, pero en mi caso no había nadie. Estaba solo. Tomé un taxi hasta el rancho de un primo en los Altos de Jalisco. Cuando me vio llegar casi no me reconoció. «¿Qué te pasó, Ramiro?», me dijo sorprendido. «Te ves acabado». Yo solo respondí: «Me deportaron». Me dio un cuarto pequeño con una cama dura. Esa noche me acosté mirando el techo, sin poder dormir. Lloré como un niño. Pensé en mis años en Chicago, en mis madrugadas de trabajo, en las navidades solo, en las veces que aguanté hambre para que ellos comieran. Todo eso, para terminar así, tirado en un cuarto, traicionado por los míos. Los primeros días fueron los peores. Me sentía vacío, sin rumbo. Caminaba por el pueblo y algunos me saludaban con respeto, pero por dentro sentía vergüenza. Me miraban como el hombre que fracasó en el norte. Una tarde, mientras estaba sentado en la plaza viendo a los niños jugar, mi teléfono sonó. Era una llamada de Arturo, mi sobrino. Hacía años que no hablábamos. Él vivía en Chicago, era abogado y siempre me había tenido aprecio. Contesté sin muchas ganas, pero su voz me devolvió un poco de esperanza. «Tío, ya me enteré de todo», me dijo firme. «No se preocupe, usted no está solo». Yo no entendía qué quería decir, pero sus siguientes palabras me devolvieron el aire. «Tengo los papeles de sus propiedades y del restaurante. Todo está a su nombre. Leticia no puede quedarse con nada». Sentí un nudo en la garganta. No podía creer lo que oía. Arturo me explicó que años atrás, cuando lo ayudé con dinero para sus estudios, él me convenció de registrar las propiedades a mi nombre legal, con copias guardadas en su oficina. Esa precaución que yo había olvidado ahora era mi salvación. «Déjeme todo a mí, tío», me dijo. «Yo me encargo». Esa mujer no sabe en el lío que se metió. Esa noche dormí por primera vez con un poco de paz. Todavía dolía la traición, pero dentro de mí había nacido una chispa nueva. No era solo coraje, era esperanza. Mientras miraba el techo del cuarto, pensé en Leticia, en cómo se creía dueña de todo, en mis hijos riéndose, y sentí una voz interior que me decía: «Esto no ha terminado». Y no, no había terminado. Esa llamada fue el comienzo de algo grande, el principio de mi regreso, aunque fuera desde lejos. Después de la llamada de Arturo, sentí que algo dentro de mí volvía a encenderse. Por primera vez desde que me deportaron, tuve una razón para levantarme con ganas. Esa noche no dormí casi nada. Me quedé pensando en todo lo que él me había contado. Resulta que Leticia, además de denunciarme con migración, estaba intentando quedarse con mis bienes usando papeles falsos, pero Arturo ya había metido un recurso legal para frenar todo. «No se preocupe, tío», me dijo al día siguiente por videollamada. «Ya revisé todo. Ella presentó documentos, alterados, pero tengo las escrituras originales. Nada de eso va a proceder». Mientras lo escuchaba me sentía dividido. Por un lado, la rabia me hervía. Por otro, la esperanza me hacía respirar otra vez.
Arturo también me contó algo que me dejó en silencio. Había encontrado pruebas de que Leticia se había casado años atrás con un americano solo para conseguir papeles. Eso era fraude y podía costarle muchos años de prisión. Tarde o temprano, esa mujer va a pagar, dijo él con firmeza, pero necesitamos paciencia. Esa palabra, paciencia, me retumbó en la cabeza. Yo ya había tenido demasiada paciencia en mi vida. Había aguantado insultos, humillaciones y desprecios, pero esta vez no era resignación, era estrategia. Si Leticia me había traicionado con frialdad, ahora me tocaría responder con inteligencia. Los primeros días en el rancho fueron extraños. Me despertaba temprano, pero no tenía rumbo. Caminaba por el patio viendo las gallinas, los magueyes y los cerros a lo lejos. Hacía años que no sentía ese aire puro. Todo me parecía familiar y ajeno a la vez. No era el joven que se había ido lleno de sueños. Era un viejo que regresaba con cicatrices. Poco a poco empecé a ayudar a mi primo en el rancho. Arreglaba cercas, cuidaba animales, sembraba un poco de maíz. El trabajo físico me devolvía la calma. Cada vez que agarraba el martillo o la pala, sentía que volvía a ser el mismo hombre trabajador que había sido en Chicago. Ya no tenía una casa bonita ni una camioneta nueva, pero sí tenía mis manos, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Una tarde, mientras descansaba bajo un mezquite, me puse a escribir. Saqué un cuaderno viejo y empecé a anotar todo lo que había pasado desde que conocí a Leticia. No quería olvidar ningún detalle. Las humillaciones, las burlas, los insultos de mis hijos, todo. Ese cuaderno se convirtió en mi desahogo y también en mi arma, porque sabía que un día serviría como testimonio de lo que viví. Los días pasaban lentos, pero Arturo me mantenía informado de cada paso. Me mandaba mensajes contándome los avances del caso. Una vez me dijo: «Tío, ya hablé con vecinos y compañeros suyos del trabajo. Todos están dispuestos a declarar que usted era un hombre honesto, que se partía el alma todos los días. Tenemos testigos, tenemos documentos. Esa mujer no va a poder con esto». Esas palabras me daban fuerza. En el fondo, lo que más me dolía no era lo material, sino la traición. No poder entender cómo alguien a quien le diste todo puede volverse tu enemigo. Pero cada noticia que Arturo me daba era como un ladrillo que iba reconstruyendo mi dignidad. Una noche, mientras cenábamos frijoles y tortillas con mi primo, me preguntó: «¿La vas a perdonar algún día, Ramiro?». Yo lo miré y respondí sin pensarlo: «No sé si la perdone, pero no voy a dejar que quede impune». Porque no se trataba de venganza, sino de justicia. No quería verla sufrir por placer. Quería que el mundo supiera la verdad, que la misma comunidad que me vio humillado viera quién era el verdadero culpable. Pasaron los meses y poco a poco empecé a sentirme más fuerte. Volví a caminar por el pueblo con la cabeza en alto. Algunos vecinos me saludaban y decían: «Don Ramiro, supe lo que le pasó. ¡Qué injusticia!». Y yo solo respondía: «La vida da vueltas, compa». Tarde o temprano cada quien recibe lo suyo. Un día recibí una videollamada inesperada. Era Leticia. Su voz sonaba igual, arrogante, burlona. «¿Qué haces allá en tu rancho, Ramiro?», me dijo riéndose. «Ya olvídate de todo. Tus cosas son mías y tus hijos también». Por un momento me quedé callado, respirando profundo. Pero esta vez no me quedé mudo como antes. «Te equivocas, Leticia», le dije con calma. «No me quitaste nada. Lo tuyo se acabó. Y prepárate, porque ahora vas a pagar por todo lo que hiciste». Se hizo un silencio. Luego soltó una risa nerviosa. «¿Tú? ¿Desde allá vas a hacerme algo? No tienes ni papeles. No eres nadie». Yo apreté los dientes y le respondí: «Tengo lo que tú nunca tendrás, la verdad. Y esa no se falsifica». Colgué sin dejarla hablar más. Esa conversación fue como una liberación. Por primera vez en años sentí que recuperaba mi voz. Ya no era el hombre humillado que soportaba todo. Era alguien dispuesto a pelear aunque fuera desde lejos. Después de esa llamada, Arturo me escribió: «Tío, no se preocupe. Ella está desesperada. Intentó mover cuentas bancarias y firmar documentos, pero ya los jueces congelaron todo.
Cada paso que da se hunde. Más. Yo sonreí por primera vez en mucho tiempo, no por venganza, sino por justicia, porque entendí que, aunque me habían sacado del país, todavía tenía fuerza, todavía podía defender lo que era mío. Esa noche, mirando el cielo estrellado del rancho, me dije a mí mismo, no ganaron, todavía no. Después de aquella llamada con Leticia, supe que la guerra apenas comenzaba. La conozco bien. Cuando siente que pierde el control, se vuelve más peligrosa. Y así fue. Unos días después, Arturo me marcó temprano. Su voz sonaba tensa. «Tío, ya empezó a moverse», me dijo. Fue a un banco a intentar sacar dinero a su nombre. Llevaba papeles falsos con su firma, pero la descubrieron. Ya todo está detenido. Escuchar eso me dio una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque no logró su propósito, y rabia porque era capaz de cualquier cosa con tal de quedarse con lo mío. No conforme, también empezó a inventar historias. Fue a la corte diciendo que yo había usado documentos falsos, que nunca trabajé de manera legal. Me pintó como un delincuente. Eso me quemaba por dentro, porque si algo siempre tuve fue orgullo de ganarme la vida honradamente. Nunca robé, nunca mentí, y ahora ella me manchaba. Con sus mentiras. Arturo me llamó esa misma noche. «Tranquilo, tío, todo eso se va a volver en su contra. Ya tengo testigos que van a declarar que usted trabajaba día y noche, que levantó esa casa con sus propias manos. Además, guardamos los videos donde sus hijos lo atacan en redes. Eso demuestra que fueron manipulados». Yo escuchaba con el corazón apretado. Era doloroso saber que mis propios hijos andaban publicando cosas contra mí, repitiendo las mentiras de su madre. Un día, mientras caminaba por la plaza del pueblo, recibí otra llamada de Leticia. Esta vez no se escuchaba tan burlona, sino más nerviosa. «Ramiro», dijo entre gritos, «deja de usar a ese sobrino tuyo, no sabes con quién te estás metiendo». Yo respiré hondo y le respondí con calma. «No me estás amenazando a mí, Leticia. Estás peleando contra la verdad, y tarde o temprano la verdad siempre sale». Colgué sin darle oportunidad de decir más. No me tembló la voz ni el corazón. Esa sensación fue nueva para mí. Por fin no tenía miedo. Los días siguientes, Arturo me mantuvo al tanto de todo. Me contó que una de las amigas de Leticia, una señora llamada Clara, había decidido testificar en mi favor. Ella sabía del matrimonio falso con el americano y estaba dispuesta a declarar que Leticia lo planeó solo para conseguir papeles. «Con eso la tenemos acorralada», me dijo Arturo. «Ningún juez le va a creer después de eso». Yo no podía creer que, poco a poco, la justicia se fuera abriendo camino. Cada noticia era como un ladrillo que reconstruía mi dignidad. Pero también sabía que Leticia no iba a rendirse fácilmente. Era una serpiente herida. Una tarde, mientras escribía en mi cuaderno, empecé a recordar todas las humillaciones que había soportado. Me vinieron a la mente las veces que me negó frente a sus amigas, las carcajadas de mis hijos cuando me insultaban, las noches que dormí en silencio, fingiendo que no pasaba nada. Cada recuerdo me dolía, pero también me daba fuerza. Pensé, si aguanté todo eso, puedo aguantar lo que venga. El tiempo en el rancho me ayudaba a mantener la calma. Me levantaba antes del amanecer, caminaba por los cerros y veía salir el sol entre los magueyes. Ese paisaje me daba paz. Mientras el aire fresco me golpeaba la cara, me repetía, «No soy un fracasado, soy un hombre que está luchando por su verdad». Un día, Arturo me mandó un mensaje que me hizo sonreír. «Tío Carmen», así llamaba de broma a Leticia, porque decía que le quedaba mejor ese nombre, «está más desesperada que nunca. Fue a ofrecer dinero a la testigo para que no hablara, pero la mujer la denunció. Al leer eso, sentí que la justicia divina se estaba encargando. Leticia se estaba enredando sola en sus mentiras. Mientras tanto, en el pueblo, la gente empezaba a hablar. Las noticias llegaban rápido. Algunos vecinos sabían que mi caso estaba siendo visto por las autoridades en Estados Unidos. Cuando iba a la tienda, me decían,
Don Ramiro, escuché que la justicia ya le está haciendo caso. Qué bueno, porque a usted lo conocimos siempre trabajador. Esas palabras me llenaban el pecho. No eran halagos vacíos, eran reconocimiento a una vida entera de esfuerzo. Pero no todo eran buenas noticias. Mis hijos también me contactaron. Primero fue Emilio. Me mandó un mensaje corto y cruel. Deja de meterte en lo que no entiendes. Mamá es la que manda. Tú ya no eres mi padre. Después fue Paola con palabras frías. Olvídate de nosotros. Tú elegiste perder. Leí esos mensajes una y otra vez. No lloré. Ya no tenía lágrimas. Solo sentí un vacío enorme, pero al mismo tiempo una fuerza nueva. Si ellos habían elegido ese camino, yo no podía detenerlos. La vida misma les enseñaría la verdad. Pasaron unas semanas tranquilas, hasta que un día Arturo me mandó un correo con documentos y fotos. En ellos se veía todo claro. Las escrituras de la casa, el restaurante y la camioneta, todo a mi nombre, con fechas y firmas legales. Leticia no podía negarlo. Él me escribió: «Tío, estamos listos. El juez ya tiene todo. Solo falta la audiencia». Esa noche no pude dormir. No era nerviosismo, era una mezcla de emociones. Recordé los años en que me levantaba a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Recordé las veces que llegué sin un peso, pero con la frente en alto, y me dije: esto es por mí, por el hombre que no se rindió. Desde el rancho miré las estrellas y sentí paz. Sabía que la justicia se acercaba, y aunque estaba lejos de Chicago, mi alma ya estaba de regreso, lista para ver caer a quien me quiso destruir. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y tensión. Sabía que se acercaba el momento decisivo, y aunque no podía estar en Chicago, cada llamada de Arturo me hacía sentir como si estuviera allá, frente a frente con Leticia. Una mañana me escribió: «Tío, el juez aceptó todas las pruebas. Ya no hay vuelta atrás. Leticia tendrá que presentarse a declarar». Al leer eso, sentí que el corazón me dio un brinco. No era alegría, era algo más profundo, una sensación de justicia por fin tocando a mi puerta después de tanta oscuridad. Mientras tanto, yo seguía ayudando a mi primo en el rancho. Cortábamos pastura, alimentábamos animales, y en los ratos libres me sentaba bajo la sombra de un árbol a escribir en mi cuaderno. Anotaba todo, cada recuerdo, cada palabra de mis hijos, cada humillación. No quería olvidar nada, porque cada herida era una prueba de lo que viví. Una tarde Arturo me llamó con una voz que combinaba emoción y enojo. «Tío, Leticia está desesperada. Fue otra vez a la corte, pero esta vez intentó decir que usted la había abandonado, que era un mal esposo». Yo solté una risa amarga. «Qué curioso», le dije. «Si fue ella la que me entregó a migración». «Exacto», respondió él. «Y eso mismo demostramos. Mostré las transferencias bancarias de los años que usted mandó dinero a casa, los recibos de las compras, los testimonios de los vecinos. La dejaron en ridículo». Esa frase me dio una paz que no puedo explicar. Durante años me habían tratado como si fuera un don nadie, un simple obrero sin valor, pero ahora las pruebas hablaban por mí. Ya no eran palabras, era la verdad escrita. Los rumores en Chicago empezaron a correr. Arturo me contó que algunos vecinos y conocidos se habían enterado del caso y estaban de mi lado. «Esa mujer traicionó a un buen hombre», decían, y en redes sociales ya circulaban comentarios señalándola por su ambición. Leticia, por su parte, no se quedaba callada. Publicaba cosas en internet diciendo que yo la había abandonado, que era un mentiroso, que nunca la quise. Mis hijos, ciegos, por su odio la defendían. Emilio escribió: «Mi madre es una mujer fuerte que se quedó sola por culpa de un cobarde». Y Paola puso: «Mi papá nunca fue un ejemplo, solo sabía trabajar y dar lástima. Cuando Arturo me enseñó eso, me quedé callado. No podía odiarlos, aunque dolía, solo pensé: algún día sabrán la verdad». El tiempo pasó y el caso se hizo más grande. Arturo había reunido todo:
documentos, testigos, registros de transferencias, fotos, videos, incluso mensajes de Leticia con otras personas hablando de cómo me iba a desaparecer del mapa. Esas pruebas la hundieron más. Una noche, Arturo me llamó emocionado. «Tío, mañana sale la nota en el periódico latino. La gente va a saber quién es realmente Leticia». A la mañana siguiente, me mandó una foto del encabezado. «Mujer mexicana enfrenta cargos por fraude y despojo en Chicago». Ver su nombre en letras grandes me hizo temblar. Era como si, al fin, el mundo estuviera viendo lo que yo sufrí. No era venganza, era justicia. La noticia corrió como pólvora. Vecinos del barrio donde vivíamos empezaron a dejar comentarios diciendo que siempre me vieron salir desde temprano a trabajar mientras Leticia se quedaba en casa, presumiendo. Otros contaban que ella misma se jactaba de que algún día se quedaría con todo. Cada testimonio era un golpe más contra su fachada. Pero lo que más me impactó fue un video que Arturo me mandó. En él se veía a Leticia saliendo de un supermercado. Varias mujeres latinas la enfrentaron en 1900, plena calle. «Traicionera, le hiciste daño a tu propio marido», le gritaban. Ella intentó ignorarlas, pero una de ellas se acercó y le dijo: «Que Dios te perdone, porque aquí nadie lo hará». Al ver eso, no voy a mentir, sentí una mezcla de tristeza y alivio. No me alegraba verla humillada, pero sí, me daba paz saber que la verdad ya estaba saliendo a la luz. Esa misma tarde, Arturo me dio otra noticia. «Tío, la señora Clara ya testificó». Dijo que Leticia le confesó que se casó con un americano solo para conseguir papeles. Eso la dejó sin defensa. Me quedé en silencio, mirando al horizonte. Después de tantos años de aguantar, de tragarme las lágrimas, de trabajar como un burro para que ellos vivieran bien, por fin algo bueno estaba pasando. Esa noche, mientras el viento movía las hojas de los árboles, me quedé pensando en lo que la vida me había enseñado. Que la traición duele, sí, pero también te vuelve fuerte. Que no importa cuántas veces te tiren, lo importante es levantarte y seguir con la frente en alto. Arturo me volvió a escribir: «Prepárese, tío. En unos días será la audiencia final. Va a poder conectarse desde México». Yo respiré profundo. Sentí que se me revolvía el estómago, pero no por miedo, sino por emoción. «Allí estaré», le respondí. «No me la pierdo por nada». Esa noche me acosté mirando el techo y recordé todas las veces que Leticia me dijo que no valía nada, que sin ella no sería nadie. Sonreí y pensé, pues mira quién va a estar frente a un juez ahora. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que imaginaba. Arturo me había preparado con tiempo. Me consiguió una computadora vieja con cámara para poder conectarme desde el rancho y ver todo en vivo. Aquella mañana me levanté temprano, me lavé la cara, me peiné como pude y me puse una camisa limpia. No era una cita cualquiera. Era el momento en que la verdad iba a hablar por sí sola. Arturo estaba en la corte de Chicago, impecable con su traje oscuro. Lo vi en la pantalla ajustándose la corbata y saludándome antes de que todo empezara. «Tranquilo, tío», me dijo. «Hoy se hace justicia». En la otra esquina del video apareció Leticia entrando esposada con un traje naranja de prisión. La imagen me dejó sin aire. No era la mujer altanera que conocí, la que me miraba con desprecio y se burlaba de mis botas. Era una mujer pálida, sin maquillaje, con los ojos hinchados. Por un momento, lo confieso, me dio lástima. Pero enseguida recordé todo lo que me hizo y el corazón se me endureció otra vez. El juez empezó la audiencia leyendo los cargos: fraude migratorio, falsificación de documentos y despojo de bienes. Cada palabra caía como una piedra sobre Leticia. Ella trataba de mantener la calma, pero su mirada lo decía todo. Ya no era la que mandaba, era una mujer acorralada. Arturo tomó la palabra y empezó a presentar las pruebas. Primero mostró las escrituras de la casa y del restaurante, todas con mi nombre y fechas anteriores a nuestro matrimonio. Después, las transferencias bancarias con las que yo mantenía a la familia. Luego, los testimonios de vecinos y compañeros de trabajo que contaban cómo me veían salir a diario desde la madrugada
para ganarme el pan. El juez escuchaba en silencio mientras Leticia bajaba la cabeza. Pero lo más fuerte fue cuando Arturo presentó la declaración de la señora Clara, quien contó que Leticia le confesó su matrimonio falso con un americano para conseguir papeles. En ese momento, la sala entera quedó en silencio. Leticia intentó defenderse. Se levantó y gritó: «Todo eso es mentira, él me abandonó, yo sufrí con él». El juez la mandó callar de inmediato. Su desesperación era evidente. Se retorcía en la silla, se jalaba el cabello. Yo desde la pantalla la miraba sin decir una palabra. No necesitaba hacerlo. La justicia hablaba por mí. En un momento, la cámara enfocó a mis hijos. Emilio y Paola estaban sentados en la sala, con la mirada baja. Ya no había soberbia en sus rostros. Sus caras reflejaban vergüenza. Por fin estaban viendo la verdad con sus propios ojos. Yo no podía escuchar lo que pensaban, pero algo en sus gestos me hizo sentir que el peso de sus decisiones les estaba cayendo encima. Cuando el juez pidió silencio para leer la sentencia, sentí que el tiempo se detenía. Todo el dolor, los años de trabajo, las noches sin dormir, los insultos, los desprecios, todo se resumía en esos segundos. «Leticia Martínez de Hernández», dijo el juez con voz firme. «Este tribunal la declara culpable de fraude migratorio, falsificación de documentos y despojo de bienes. Su condena será de 25 años en una cárcel federal». Esa frase me atravesó el alma. No sentí alegría, ni tampoco tristeza. Sentí paz. La paz de saber que, aunque tarde, la justicia había llegado. Leticia empezó a gritar: «No pueden hacerme esto. Soy inocente. Él me tendió una trampa». Los guardias la sujetaron mientras ella lloraba y maldecía. La imagen me dolió, pero también me liberó, porque cada lágrima suya era el reflejo de todo lo que me hizo pasar. Arturo se giró hacia la cámara y me miró directo. «Ganamos, tío», me dijo con una sonrisa leve. «Todo lo suyo está seguro». Yo no pude responder. Solo asentí con la cabeza. Las lágrimas me corrían por las mejillas, pero eran distintas. No eran de tristeza, sino de alivio. Cuando terminó la audiencia, apagué la computadora y me quedé en silencio. Afuera, el sol brillaba sobre los cerros de Jalisco. Respiré profundo y por primera vez en años sentí que podía hacerlo sin peso en el pecho. Me senté bajo un árbol y lloré como nunca. No de dolor, sino de gratitud. Esa noche recé. Le di gracias a Dios por haberme dado fuerzas para no rendirme, por poner a Arturo en mi camino, por hacer que la verdad saliera a la luz. No todo estaba ganado, claro. Mis hijos seguían lejos, con el corazón lleno de resentimiento, pero al menos ahora sabía que el nombre de su padre estaba limpio. Los días que siguieron fueron diferentes. El pueblo entero se enteró de la noticia. Cuando iba al mercado o a la plaza, la gente se me acercaba para felicitarme. «Don Ramiro, supimos lo que pasó. Qué bueno que se hizo justicia». Y yo solo sonreía con humildad. No me sentía victorioso, solo en paz. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde el portal del rancho, pensé en Leticia encerrada, sola, sin lujos, sin nadie que la aplaudiera. Pensé en mis hijos enfrentando la vergüenza. Y pensé en mí, un viejo deportado, pero libre, con la conciencia limpia. Me dije en voz baja: «Tal vez perdí muchas cosas, pero recuperé lo más importante, mi dignidad». Los días posteriores a la sentencia fueron de silencio. No el silencio triste de antes, sino uno tranquilo, de esos que te dejan pensar con claridad. En el rancho todo seguía igual. Los gallos cantando al amanecer, los niños corriendo por la plaza, el olor a pan recién hecho en la tienda de doña Petra. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Sentía que por fin había soltado un peso que cargué por años. Arturo me llamaba seguido para contarme los detalles del caso. Me dijo que Leticia había sido trasladada a una prisión federal en otro estado y que sus abogados habían intentado apelar sin éxito. «Ya no hay nada que puedan hacer», me dijo con voz firme. «Todo lo suyo está legalmente protegido.
Yo solo respondí: «Gracias, hijo. Sin ti, esa mujer me habría borrado del mapa». Arturo se rió un poco. «No me dé las gracias, tío. Usted me enseñó lo que es trabajar duro y ser honesto. Yo solo estoy devolviendo un poco de lo que aprendí de usted». Sus palabras me conmovieron. En ese momento entendí que no todos los lazos de sangre se rompen con la traición. A veces, los verdaderos hijos son los que te respetan, no los que nacieron de ti. Con el tiempo, empecé a reconstruir mi vida. Compré un pedacito de terreno cerca del rancho de mi primo. Era un lugar sencillo, con árboles de guayaba y una vista hermosa hacia los cerros. Con el dinero que Arturo logró recuperar, levanté una casita de adobe, chiquita pero mía. No necesitaba más. Me levantaba temprano, hacía café en olla y salía al patio a ver salir el sol. Ese momento del día se volvió mi favorito. Respiraba hondo y pensaba: estoy en paz, y eso no lo compra ni todo el oro del mundo. Pero aunque la justicia se había hecho, todavía había heridas abiertas. Mis hijos no me buscaron. Al contrario, se hicieron los ofendidos. Arturo me contó que en Chicago la gente los señalaba. Muchos amigos les dieron la espalda. En la tienda donde trabajaba Emilio, algunos compañeros le decían: «¿Cómo pudiste traicionar a tu padre?». Y Paola, en la universidad, era mirada con desprecio. La gente sabía la verdad. Yo no disfrutaba su sufrimiento, pero sabía que era consecuencia de sus actos. Cada uno recoge lo que siembra, y ellos habían sembrado desprecio. Una tarde recibí una carta sin remitente. Cuando la abrí, reconocí la letra de Paola. Decía: «Papá, no sé si tengas ganas de leerme, pero quiero decirte que me duele todo lo que pasó. No sé si algún día puedas perdonarme. Creí en las mentiras de mamá. Pensé que tú eras el malo. Ahora sé que me equivoqué». Leí esa carta una y otra vez. Lloré como un niño, no por dolor, sino por alivio. Al menos uno de mis hijos había abierto los ojos. Le escribí de vuelta con letra temblorosa: «Hija, nunca te odié. El rencor enferma, y yo ya cargué suficiente. Cuando quieras, aquí tienes tu casa. No tengo lujos, pero tengo paz, y esa la comparto contigo». Nunca supe si recibió la carta, pero con solo escribirla sentí que me quitaba otro peso del alma. Pasaron los meses y el caso de Leticia seguía siendo noticia entre la comunidad mexicana de Chicago. Un periodista local hizo un reportaje sobre mí titulado «De trabajador honesto a víctima de traición». Arturo me mandó el enlace y un recorte del periódico por correo. Ver mi nombre limpio, no como un delincuente, sino como un ejemplo de esfuerzo, me hizo llorar de orgullo. A veces la gente del pueblo me pedía que contara mi historia. Yo la relataba con calma, sin odio, solo con la intención de que sirviera de lección. Les decía: nunca confíen ciegamente, ni siquiera en los suyos, pero tampoco pierdan la fe en que la justicia llega aunque tarde. La vida en el rancho me curó. Cada mañana trabajaba la tierra, sembraba maíz y frijol, y las manos que antes cargaban cemento ahora volvían a tocar la tierra de donde salí. Era como si el destino me hubiera regresado a mis raíces para cerrar el círculo. De vez en cuando soñaba con Chicago. Las calles frías, los rascacielos, los inviernos eternos, pero ya no con nostalgia, sino con paz. Allá dejé mi juventud, mis lágrimas y una parte de mi vida, pero también dejé una lección escrita para mis hijos y para cualquiera que escuchara mi historia. La traición no destruye al que es justo, lo fortalece. Un domingo, mientras tomaba un café frente a mi casa, se acercó un niño del pueblo y me preguntó: «¿Usted es don Ramiro, el que vivió en Estados Unidos?». «Sí, hijo», le dije sonriendo, «ese soy yo. Mi papá me contó que usted fue valiente, que no se rindió cuando todos lo traicionaron». Yo lo miré y sentí un nudo en la garganta. «No fui valiente, hijo. Solo aprendí que cuando uno tiene la conciencia limpia, puede caer 1000 veces y siempre se levanta». Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás de los cerros, entendí que mi historia ya no era solo mía.
Era el reflejo de muchos hombres que cruzaron la frontera buscando una vida mejor y encontraron dolor, pero también dignidad. Ya no soñaba con volver a Estados Unidos. Mi tierra, mi aire y mi paz estaban aquí. Y aunque me quedé solo, no me sentía vacío, porque la justicia había hecho su trabajo y yo al final había ganado la batalla más importante, la de no dejar que el odio me consumiera. El tiempo fue pasando y con los meses el ruido del escándalo comenzó a apagarse en Chicago, pero las consecuencias quedaron marcadas en todos. Leticia seguía presa, cumpliendo su condena, y, aunque al principio intentó mantener contacto con Emilio y Paola, poco a poco ellos también se alejaron de ella. La vergüenza era más pesada que cualquier cariño que pudieran sentir. Arturo me mantenía al tanto de todo. Me mandaba recortes de periódicos y me contaba las novedades. Un día me llamó y me dijo: «Tío, lo de Leticia ya está cerrado oficialmente. No hay apelación posible. Los jueces confirmaron su sentencia completa». Yo guardé silencio unos segundos, procesando la noticia. Por fin, todo había terminado. «Pues que cumpla lo que debe», dije al fin. Yo ya no tengo odio, pero tampoco compasión. En el pueblo la gente me trataba con más respeto que nunca. A veces me decían Don Ramiro, el que le ganó a la injusticia. Yo no me creía héroe de nada, solo un hombre que aguantó lo que la vida le puso enfrente. Cada vez que alguien me pedía consejo, solo decía: «Trabajen con honestidad y no dejen que nadie les robe la paz. Eso es lo más caro que uno tiene». Con lo que Arturo había asegurado a mi nombre, podía vivir tranquilo. No me faltaba nada, pero aún así no desperdiciaba ni un peso. Compré unas vacas flacas, unas gallinas y seguí sembrando maíz. No por necesidad, sino porque trabajar me mantenía vivo. Una mañana llegó al rancho una camioneta con placas de Guadalajara. Era Emilio. Hacía más de 2 años que no lo veía. Se bajó serio, con la mirada baja. Yo lo observé desde el portal, sin moverme. No sabía si abrazarlo o cerrarle la puerta. «¿Qué haces aquí, hijo?», pregunté sin rencor. «Vine a verte, papá», respondió con voz temblorosa. «Quería pedirte perdón». Nos quedamos callados unos segundos que se sintieron eternos. Lo miré bien. Ya no era el muchacho altanero que se burlaba de mí. Se veía cansado, flaco, con el rostro marcado por la vida. «¿Y tú, hermana?», le pregunté. «Está en Chicago todavía, no quiere hablar de nada. Mamá le hizo mucho daño a todos». Yo tardé en entenderlo. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Lo invité a pasar. Se sentó en la mesa de madera donde yo comía todos los días. Le serví un café y un pan duro. No, necesitábamos banquetes. Solo silencio y verdad. «Papá», dijo él bajando la mirada, «yo fui un tonto. Creí en todo lo que mamá decía. Pensé que tú eras el malo, que nos habías dejado. Pero ahora sé que fue al revés. Ella nos usó, nos mintió». Yo respiré hondo. No quería llorar, pero las lágrimas me ardían en los ojos. «Ya no hables de eso, hijo. El pasado no se borra, pero se aprende». Emilio me contó que había perdido el trabajo en Chicago cuando se supo lo de su madre. La gente lo señalaba. Algunos incluso le dijeron en su cara que era igual de traidor que ella. «Me vine a México porque allá no podía ni mirar a la gente», dijo con la voz quebrada. «Quiero empezar de nuevo». Le puse una mano en el hombro. «Aquí siempre tendrás un lugar, hijo. Si quieres trabajar la tierra conmigo, bienvenida sea tu ayuda». Ese día trabajamos juntos por primera vez en años. Lo vi levantar costales, limpiar el corral, sudar bajo el sol. Y mientras lo hacía recordé al niño que alguna vez fue, el que corría hacia mí cuando llegaba de la obra con una sonrisa. Me di cuenta de que, aunque la vida nos había golpeado, todavía quedaba algo que rescatar: el vínculo entre padre e hijo. Esa noche, después de mi cenar, me miró y dijo: «Papá, ¿tú crees que mamá cambie allá adentro?». Me quedé pensando un momento. «No lo sé, hijo. A veces la cárcel no cambia a la gente, solo la enfrenta con lo que hizo. Pero espero que algún día entienda el daño que causó».
Emilio asintió y no dijo más. Antes de dormir, lo escuché llorar en silencio en el cuarto contiguo. No lo interrumpí. A veces el alma necesita llorar sola para limpiarse. Pasaron los días y empezamos una rutina juntos. Yo le enseñé a sembrar, a cuidar los animales, a hacer queso y tortillas. Se fue adaptando al ritmo del campo y poco a poco volvió a sonreír. Lo veía trabajar y sentía orgullo. No porque fuera mi hijo, sino porque había aprendido de sus errores. Una tarde, mientras descansábamos bajo un árbol, me dijo: «Papá, algún día quiero ir a ver a mamá. No para justificarla, sino para decirle que ya no la odio». «Hazlo, hijo», le respondí. El perdón no se da por el otro, sino por uno mismo. Desde entonces supe que el ciclo se estaba cerrando. La vida, con su manera dura pero justa, estaba poniendo todo en su lugar. Yo, que alguna vez lo perdí todo, había recuperado algo más valioso que el dinero o las propiedades. La paz familiar, tal vez no completa, pero suficiente. Esa noche, al mirar el cielo estrellado, me vino una reflexión que escribí en mi cuaderno. La justicia llega cuando uno deja de buscar venganza y empieza a buscar paz. Y con eso en el corazón, cerré los ojos y dormí tranquilo, sabiendo que, aunque la vida me golpeó fuerte, yo seguía de pie, más fuerte que nunca. Los meses siguientes trajeron calma al rancho. Por primera vez en muchos años, los días pasaban sin sobresaltos. Me levantaba temprano junto con Emilio, y entre los dos manteníamos viva la tierra que tantas veces me vio caer y volver a levantarme. El gallinero crecía, las vacas daban leche, y las mazorcas empezaban a dorarse al sol. Aquello que para muchos sería una vida sencilla, para mí era un regalo. A veces, mientras trabajábamos, recordaba los inviernos en Chicago, las madrugadas heladas cargando ladrillos y cemento. Pensaba en cómo todo ese esfuerzo había terminado con esposas en mis muñecas y burlas de mis propios hijos. Pero ahora, con el calor del sol de Jalisco sobre mi cara, entendía que Dios había tenido un plan. Tal vez me había quitado todo allá para devolverme la paz aquí. Una tarde, mientras arreglábamos una cerca, Emilio me contó que había hablado por teléfono con Paola. «Está mal, papá», me dijo con voz seria. «Se siente sola. Dice que no puede caminar tranquila en la universidad porque todos la señalan». Yo guardé silencio un momento antes de responder. «No es fácil cargar con la vergüenza, pero ella tiene que pasar por su propio camino, hijo. No la juzgues». Él asintió. «Dice que quiere venir también, pero le da miedo verte. Cree que la vas a rechazar». Sonreí apenas. «Dile que aquí no hay puertas cerradas, solo corazones lastimados esperando sanar». A la semana siguiente, recibí una llamada inesperada. Era Paola. Su voz sonaba entrecortada, temblorosa. «Papá, soy yo». «Te escucho, hija», le respondí con calma. «No sé por dónde empezar». «Por el principio, como siempre», le dije. Guardó silencio unos segundos antes de soltar un llanto contenido. «Perdóname, papá. Fui una tonta. Dije cosas horribles. No te creí. Mamá nos llenó de odio y yo te fallé». Mis ojos se humedecieron. No necesitaba más palabras. «Ya, hija, ya pasó. Lo importante es que estás viva y que abriste los ojos. Ven cuando quieras. Esta casa también es tuya». Ella lloró más fuerte y dijo: «Voy a ir, papá. Quiero verte, quiero empezar de nuevo». Colgué el teléfono con el corazón temblando. No sabía si reír o llorar. Miré al cielo y le di gracias a Dios. No por la justicia, no por los bienes recuperados, sino porque mis hijos, poco a poco, estaban regresando al camino. Pasaron 3 semanas antes de que Paola llegara al rancho. Venía en un autobús desde la capital. Cuando la vi bajar con su maleta en la mano, me quedé paralizado. Ya no era la muchacha altiva que se avergonzaba de mí. Era una mujer con la mirada cansada, pero sincera. Nos quedamos viendo unos segundos. Ninguno de los dos habló. Luego ella soltó la maleta y corrió a abrazarme. «Perdóname, papá», me dijo entre sollozos. «Perdóname por todo». Yo la abracé con fuerza. «Ya estás aquí, hija.
Eso es lo que importa. Esa noche, los tres cenamos juntos. Era la primera vez en muchos años que compartíamos una mesa sin gritos, sin desprecios, solo risas tímidas y recuerdos. Paola contaba anécdotas de la universidad y Emilio la molestaba como cuando eran niños. Yo los miraba y pensaba, esto sí es familia. Después de cenar, nos quedamos los tres en el portal viendo las estrellas. Paola me preguntó, ¿tú crees que mamá piensa en nosotros? Me quedé callado unos segundos antes de contestar. Tal vez sí, hija, pero pensar no borra lo que se hace. A veces el castigo más grande no es la cárcel, sino la conciencia. Ella bajó la mirada y asintió. Yo la amaba mucho, papá. Y está bien, hija, le respondí. Yo también la amé. Pero amar no significa justificar el mal. Uno debe aprender a perdonar sin olvidar. Desde esa noche, algo cambió en la casa. Volvió la vida. Las risas en la cocina, el olor a frijoles y tortillas, las pláticas al atardecer. Poco a poco, las heridas se fueron cerrando. Una mañana, mientras Paola barría el patio y Emilio alimentaba las gallinas, pensé que el tiempo, aunque cruel, también puede ser buen maestro. Me devolvió a mis hijos, me limpió el alma y me enseñó que los milagros existen, aunque tarden en llegar. Semanas después, Arturo nos visitó desde Chicago. Traía consigo una carpeta con documentos. Tío, vengo a traerle las copias finales de las propiedades. Todo está a su nombre. Nadie puede reclamarle nada. Yo lo abracé con fuerza. Gracias, hijo. Eres la prueba de que la buena sangre no se traiciona. Arturo sonrió y luego miró a mis hijos. Ustedes tienen un padre fuerte. No lo olviden nunca. Emilio y Paola bajaron la cabeza con respeto. Esa noche celebramos con una carne asada sencilla. Había risas, música y paz. Y mientras miraba el fuego consumiendo la leña, pensé que la vida, a su manera, me lo había devuelto todo. Tal vez no como antes, pero sí más limpio, más verdadero. Cuando Arturo se fue, me dejó una carta en la mesa. Decía, tío, su historia no termina aquí. Ahora empieza la parte donde usted vive tranquilo. No deje que el pasado lo siga atormentando. Usted ya ganó. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que era cierto. Había ganado. No dinero, no poder. Había ganado la batalla más importante, la de recuperar mi alma. Los meses se fueron en un abrir y cerrar de ojos. La vida en el rancho tomó su ritmo, sereno y constante. Emilio y Paola se adaptaron a la vida del campo como si siempre les hubiera pertenecido. Ya no eran los jóvenes que despreciaban sus raíces. Ahora disfrutaban del olor a tierra mojada, del canto de los gallos al amanecer y del sabor del café de olla hecho a fuego lento. Yo los observaba cada día con una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque habían vuelto, porque estaban aprendiendo, lo que significa ganarse el pan con esfuerzo. Y tristeza, porque el precio que pagamos todos para llegar a ese punto fue demasiado alto. Una tarde, mientras Emilio arreglaba la bomba de agua y Paola me ayudaba a desgranar maíz, sonó el teléfono. Era Arturo. Tío, tengo algo importante que contarle, dijo con voz seria. Me acaban de avisar que Leticia está enferma. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Enferma? ¿Cómo así? Sí, parece que tuvo un colapso en prisión. Los médicos dicen que está débil, que el encierro y la soledad la están consumiendo. Por unos segundos no supe qué decir. Cerré los ojos y recordé la última vez que la vi. Aquella mirada fría cuando me entregó a migración, sus palabras llenas de odio. Nunca imaginé que la vida le cobraría tan caro sus actos. Dios sabe lo que hace, respondí con calma. Ojalá encuentre arrepentimiento antes de que sea tarde. Arturo guardó silencio un momento. Tío, la vida da muchas vueltas, pero le digo algo, usted ganó. No solo en los papeles, sino en el alma. No gané, hijo, le dije. Solo sobreviví. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en el portal mirando la luna llena. Pensaba en Leticia, en los años compartidos, en cómo el amor se convirtió en veneno.
No sentía odio, solo una profunda tristeza, porque a pesar de todo, una parte de mí seguía deseando que ella hubiera elegido otro camino. Al día siguiente, Paola notó que estaba pensativo. ¿Pasó algo, papá?, preguntó. Arturo me dijo que tu mamá está enferma. Ella se quedó en silencio, con la mirada fija en el piso. Luego dijo con voz suave: ¿Y vas a perdonarla algún día? Me quedé pensando antes de responder. Ya lo hice, hija, no por ella, sino por mí. El odio no sirve para nada, solo enferma el alma. Ese día Paola lloró en silencio. La abracé y le dije: tu madre tomó decisiones equivocadas, pero sigue siendo parte de ti. No cargues con su culpa. Los días siguientes pasaron tranquilos, aunque la noticia de la enfermedad de Leticia se esparció. Algunos conocidos de Chicago mandaron mensajes contándome que estaba muy mal, que casi no hablaba y que vivía aislada del resto de las presas. Yo solo respondía que rezaran por ella. Un domingo por la tarde, mientras preparábamos el almuerzo, llegó al rancho un sobre con matasellos de Estados Unidos. Lo abrí con cuidado. Era una carta escrita con letra temblorosa. Ramiro, decía, no sé si tengas ganas de leerme, pero necesito hacerlo. Estoy enferma. Aquí, en esta cárcel, he tenido mucho tiempo para pensar. Te hice daño, más del que puedo imaginar. Quise destruirte, pero solo me destruí a mí misma. Perdóname, si puedes. No pido libertad, solo tu perdón. Me quedé mirando aquella hoja mucho rato. Las palabras se me borraban entre lágrimas. No porque aún la amara, sino porque por fin entendía que la justicia más grande es la del alma. Doblé la carta y la guardé en mi cuaderno, junto a todas las cosas que había escrito durante esos años. Esa noche le conté a mis hijos. ¿Y qué vas a hacer, papá?, preguntó Emilio. Nada, respondí. El perdón ya se lo di en silencio. Ahora le toca a ella vivir con lo que sembró. Pasaron semanas. A veces llegaban más cartas de Leticia, cortas, llenas de arrepentimiento. Nunca contesté ninguna, pero las leía todas, en cada una, Se notaba que su soberbia se había apagado. Era otra mujer quebrada, sola. Mientras tanto, mi vida seguía su curso. Paola empezó a enseñar inglés en la escuela del pueblo, y Emilio comenzó a vender queso y leche en los mercados cercanos. Se ganaba su propio dinero, honesto y con orgullo. Un día, sentado bajo el mismo árbol donde escribí tantas veces mi historia, pensé en todo lo vivido. Me di cuenta de que la vida, con sus vueltas y caídas, siempre termina por poner cada cosa en su sitio. Yo, el hombre que había sido deportado, humillado y traicionado, ahora vivía tranquilo, con mis hijos, cerca y mi nombre limpio. La justicia humana había castigado a Leticia, pero la justicia divina había hecho algo más, me había devuelto la paz. Esa noche escribí la última página de mi cuaderno. Perdonar no es olvidar. Es aceptar que el pasado ya no puede hacerte daño. La venganza no te da paz, el perdón sí. Y aunque me quitaron todo, al final lo recuperé. Mi dignidad, mi familia y mi tranquilidad. Cerré el cuaderno, miré las estrellas y sonreí. Porque después de tanto dolor, por fin entendí que la verdadera victoria no estaba en ver caer al enemigo, sino en poder dormir con el alma en calma. El amanecer en los altos de Jalisco se volvió mi momento favorito. El canto de los gallos, el olor del café recién colado y la brisa fresca que movía las hojas del maíz me recordaban cada día que seguía vivo, libre y en paz. Habían pasado ya varios años desde aquella traición que me cambió la vida, y aunque las cicatrices seguían ahí, ya no dolían. Eran parte de mi historia, la prueba de que un hombre puede perderlo todo y aún así levantarse. Emilio se había convertido en mi mano derecha. Con el tiempo, compramos más animales y extendimos el sembradío. Era un joven trabajador, que callado, pero con los ojos llenos de propósito. Ya no había rastro del muchacho altanero que alguna vez me negó. A veces lo veía trabajar bajo el sol y pensaba, este sí es mi hijo, el que aprendió con sudor lo que vale la vida. Paola, por su parte,
Había encontrado su lugar enseñando en la escuelita del pueblo. Los niños la querían y la gente la respetaba. Me daba gusto verla reír otra vez, verla disfrutar de las cosas simples que antes despreciaba. De vez en cuando se sentaba conmigo a tomar café y me decía: «Papá, ahora entiendo todo lo que hiciste por nosotros. Ojalá te hubiera creído antes». Yo solo sonreía y respondía: «Nunca es tarde para entender, hija. La vida enseña, aunque duela». Un día, mientras limpiábamos el corral, llegó una carta más de Estados Unidos. Venía del penal donde estaba Leticia. Dudé en abrirla, pero al final lo hice. Sus palabras eran distintas, llenas de humildad. «Ramiro, esta será la última carta que te escriba. Ya no tengo fuerzas. He pagado mi deuda con la ley y con la vida. No busco tu compasión, solo quiero darte las gracias. Gracias por no haber respondido con odio. Gracias por haber criado a nuestros hijos con dignidad. Si algún día puedes, reza por mi alma. Yo lo hago por la tuya». Leí esas líneas con el corazón apretado. No sentí alegría ni tristeza, solo un silencio profundo. Era como si por fin se cerrara el último capítulo de esa historia. La guardé junto con las demás cartas, pero esta vez, en lugar de hacerlo con rencor, lo hice con paz. Al mes siguiente, Arturo me llamó para darme la noticia. «Tío, Leticia murió. Le dio un paro mientras dormía». Guardé silencio un largo rato. No supe qué decir. No me dolía su muerte, pero sí me pesaba el recuerdo de lo que alguna vez fuimos. «Dios la tenga en su gloria», fue lo único que pude decir. Esa noche recé por ella, no por amor sino por compasión, porque entendí que al final todos somos polvo y que aferrarse al rencor solo te encadena. Los días siguientes fueron tranquilos. El pueblo seguía su rutina, los hombres al campo, las mujeres al mercado, los niños corriendo entre calles de tierra. A veces algunos vecinos me pedían que contara mi historia. Yo lo hacía con calma, no para causar lástima, sino para dejar una enseñanza. «La traición duele», les decía, «pero no te destruye si tienes la conciencia limpia. Yo lo perdí todo, hasta mi familia, pero lo que nunca perdí fue mi fe en Dios ni en mi trabajo. Eso me salvó». Un periodista de la ciudad se enteró de mi historia gracias a Arturo y quiso hacerme una entrevista para su canal de YouTube. Le dije que sí, con una condición. No mencione nombres, solo quiero que se sepa que en este mundo la verdad siempre sale a la luz. El reportaje se publicó bajo el título «La historia de Don Ramiro, el hombre que venció la traición con dignidad», presentado por el canal Relatos de un Viejo. Cuando lo vi, sentado en mi vieja mecedora, con la cámara mostrando mi rostro curtido por el sol y mis manos, llenas de callos, sentí un orgullo que no cabía en mi pecho. No por fama, sino porque mi vida, con todo su dolor, ahora servía para inspirar a otros. Los comentarios del video eran cientos. Gente de todas partes escribía cosas como: «Mi papá pasó por lo mismo. Gracias por enseñarnos que el perdón sana», o «Don Ramiro, usted es un ejemplo». Cada palabra me recordaba que mi historia no había sido en vano. Un día, Emilio me preguntó mientras sembrábamos: «Papá, si pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿lo harías?». Pensé un momento y respondí: «No, hijo, todo lo que viví, por más duro que fue, me trajo hasta aquí. Si no me hubieran traicionado, tal vez nunca habría aprendido el valor del perdón ni habría vuelto a mi tierra». Esa noche, mientras el sol se escondía entre los cerros, me senté frente a mi casa con una taza de café y mi cuaderno. Lo abrí en la última página y escribí: «A los que escuchan mi historia, no teman a la vida aunque los golpee. A veces la traición es la forma que tiene Dios de mostrarte quién eres en verdad. No guarden rencor, porque el odio es una cárcel sin barrotes. Perdonen, pero no olviden. Y sobre todo, vivan con la frente en alto, porque la dignidad es el tesoro que nadie puede arrebatarte». Cerré el cuaderno y lo guardé en un cajón. Miré las estrellas sobre mi rancho, respiré el aire limpio y sonreí. Ya no quedaba nada por decir. El viejo que un día fue deportado, humillado y olvidado, ahora descansaba en paz consigo mismo.
Mi historia no fue de riqueza ni de triunfos fáciles, sino de resistencia, de fe y de perdón. Y mientras escuchaba el canto lejano de un gallo anunciando otro amanecer, supe que al fin, después de tanto dolor, la vida me había devuelto lo que más valía, mi paz y mi dignidad.